buen día, queridos supervivientes. Hoy estoy muy feliz y agradecido con ustedes y por ustedes. Y es que para mí es todo un honor recibir esta clase de comentarios y el saber que mi video pasado haya tenido tanta aceptación. Pues el hecho de que un guión mío haya causado alguna sensación o emoción en alguien ya es para mí todo un logro. He recibido muchísimos comentarios donde me preguntan ¿cuáles son los mods que utilizo? Y como promesa, hice la tarea y me puse a recopilar todos los que están activos en mi última partida. Así trataré de resumirte uno por uno de la mejor manera. Pero antes de empezar, quiero decirte que te deseo pases un excelente fin de año y hayas tenido una excelente Navidad. Estar escribiendo esto en 19 de diciembre se siente como si viajara al futuro, porque el video se publicó el 25. Se siente bien raro esto. También para comentarte que todo este 2023 leí cosas muy extrañas, así que espera guiones para mis videos en 2024, completamente absurdos, locos, pero espero que divertidos. Eso sí, claro que seguiremos dando información de este gran juego y pronto hablaremos de la esperada Build 42. Pero este tema le corresponderá a un video exclusivo. Así que no te quito más tu tiempo. Ve por unas papitas, refrescos, café o cualquier cosa que haga engordar. Y comenzamos con esta larga lista de los mods utilizados por Upgrady. Sleep on It nos permite ver la animación de recostarnos en las camas, y esto se ve más bonito que ver a nuestro personaje dormir de pie. Improved Fire le dará un toque mejorado al fuego en nuestra partida. No esperes ver uno como en Red Dead Redemption, pero sin duda es mejor que el Vanilla. True Actions, Acts 1 and 2, nos deja recostarnos y sentarnos en los muebles. Range Rover Classic, está chida esta camioneta. Auto Start Tuning, agregará la Jap Grumbler y muchas modificaciones para la misma. Subs Cooking ha definido un antes y un después en mis partidas, ya que agrega muchísimas recetas, alimentos, ingredientes y nos incentiva a seguir con vida, no solo en el juego. Video Games Consoles, para los que disfrutamos de coleccionar cosas, o para los acumuladores que les gusta tener un cagadero en sus casas, este mod agregará consolas de videojuegos para coleccionar. Armas. Más armas con Arsenal Gunfighter. No necesita descripción, ya que es más que obvio que nos dará. Continuamos con otro para los acumuladores. Los coleccionistas. Pokémon Trading Cards. Sobres de cartitas de Pokémon que iremos encontrando. Bow and Arrow nos otorga una nueva skill de arquería y, como su nombre lo dice, arcos y flechas para hacer unas brochetas de zombies. Si te es cansado estar buscando cuáles son los libros que no has leído, instala Has Been Read y notarás la diferencia. Se marcarán aquellos que nos faltan leer y se eliminará dicha marca una vez los hayamos terminado. Aquí va uno de los más útiles, pero antes quiero decirte que con el tiempo ya no se disfruta igual. Se siente algo de falsedad y poca congruencia con nuestra persona. Pues Skill Recovery Journal nos permite crear un diario donde anotaremos todas nuestras skills y una vez que nuestro personaje sea dado de baja, podremos ir hasta donde el diario con el nuevo personaje, leerlo y mágicamente recuperar todo el avance del anterior. Es trampa, lo sé, pero a veces duele perder el avance de meses de juego. Ahí te van unos mapitas. Bedford Falls, Rapeseed, el traductor de Google dijo que así se pronuncia. Blackwood. Nuevamente tenemos Defecation. Pero espera, que encontré uno mejor. Ahorita te digo cuál es porque me da flojera cambiarle de página a los mods en Steam. ¿No encontraste una llave para tubos y no pudiste poner tu sistema de captación de lluvia? Mejor haz un pozo con Wheels Construction.
Lo mejor de todo es que no tendrás que buscar el agua subterránea. Donde quieras podrás hacerlo. Me han preguntado bastante por Cartoon TV. Agregará caricaturas al azar en las transmisiones de televisión, pero la información y skills recibidas por la misma seguirán inmutables. Read While Walking. Es otro de esos mods que tengo tanto tiempo utilizando que ya creía que era del vanilla. Muy funcional para caminatas largas, pero ten mucho cuidado. Better Sorting acomodará por categorías todos los ítems, y esto nos ayudará bastante a la hora de querer encontrar algo. Ahí te van más mapas. Ashenwood, y mi favorito, Redbeard Ranger Station Forest Ranger. Este es un mensaje a todos los acumuladores y coleccionistas. Pues More Plushes agregará peluches inservibles, pero que se verán muy monos en tu ACE. ¿Nunca te ha pasado que vas huyendo y encuentras tu salvación? Una escalera y huevos. Instala Real Ladder para poder subirlas. Daily XP Gains and Stats Report nos dirá cada final del día nuestro estatus, y así iremos notando más nuestro avance en el juego. Raven's Throwables nos permitirá hacer arrojables múltiples objetos para usar como distracción. ¿Eres tramposo como yo? Building Material Weight Reduction reducirá significativamente el peso de los materiales de construcción, y More Space incrementará el espacio en las cajuelas de los vehículos. Bushcraft Gear Tools agregará más herramientas como machetes, hachas y cuchillos de supervivencia, y así incrementarás tus chances de hacerte con el deseado machete y las útiles hachas. No puede faltar el famosísimo Brita's Weapon Pack. Creo yo no necesita presentación, pero solo mencionaré que contiene una gran variedad de armas, accesorios y modificaciones para las mismas. Read Faster When Sitting es súper útil, y más cuando escogemos el perk negativo de lectura lenta, pues con este mod podemos incrementar la velocidad de lectura de nuestro personaje si éste está sentado en un pastel. Lo del pastel no es cierto, puedes sentarte en el suelo o en algún mueble si cuentas con el mod pertinente que ya te mencioné anteriormente. Wild Fruits agrega diversas frutas que podremos encontrar mientras rebuscamos en la naturaleza, lo cual reduce significativamente nuestras probabilidades de inanición. ¿Quieres más armas? ¿Te gusta la historia? Historical Weapons and Armor nos dará una buena cantidad de estas. Espadas largas, cortas, alabardas y lanzas. Espera, no es todo, también hay armaduras, para que te sientas todo un caballero cruzado luchando por la fe. Ya te mordieron el chaleco antibalas. Es antibalas, pero no antirrasguños ni mordidas, ¿eh? Con Repair Any Clothes podrás repararlo y volver a verte bien bélico. Ya ocurrió el indeseado corte del agua. Estás cubierto de sangre, pero no quieres disponer de tus preciadas reservas de agua potable para poder limpiarte, ¿verdad? Si eres otaku, pero no tienes problemas con el agua, podrás lavar sin problemas con Rain Wash. Usa el agua de la lluvia para limpiar esas manchas. Afraid of Monster Zombies dará un look más aterrador de estos. Ahora parecerán integrantes de algún grupo de black metal, pero si quieres algo más hardcore, instala Occult Zombies, pues este agregará nuevas especies más turbias. Dije más turbias, me entendiste mal. Ahora sí, los encuentros con los sets se volverán un caótico visual más impactante. Ahora que si estás loco y ya quieres algo tryhard, instala Custom Zombies y prepárate para sufrir, pues además de ser visualmente más horrorosos, ahora los contaminados pueden correr. A ver, todos esos que llevamos un prepare adentro, en el buen sentido de la expresión. Basements nos permitirá la construcción de sótanos totalmente seguros y la experiencia se vuelve mucho mejor. No he mencionado el Snake Mod Pack,
pero creo que es de los más reconocidos y explicar cada uno de sus extensiones me tomaría una eternidad. Pero el video trata de los mods que tengo activos, así que mejor ve mis otros videos donde lo explico, jiji. ¿Te gusta Pokémon? ¿Te gustan los peluches? ¿Eres acumuleccionista? Pokémon Plushes, divino. Peluches de Pokémon, inservibles, pero mira qué belleza. Me estoy dando cuenta que no estoy cerca de la mitad de los mods que utilizo y no quiero que quede un video exageradamente largo, porque luego ni lo ven. Es el precio que pagamos los creadores de contenido que estamos en pañales todavía. Así que ya solo diré uno más, que creo yo es de los más importantes. Claro que es de Braven. Common Sense, sentido común. Las cerraduras se pueden abrir con la palanca, lanzas hechas con trapeadores y escobas, la ropa se desgarra con herramientas afiladas, fabricar cortinas y la comida enlatada se puede abrir con cuchillo o desarmador. Cualidades que deberían estar en el Vanilla desde siempre. Pero llegó Braven al rescate. Me estaba olvidando de uno muy importante. Y es que te dije que encontré un mod mejor que el aclamado Defecation. Pues ahora nos vamos con Excrementum. Pues con este mod no solo nos darán ganas de hacer popi, pues también tendremos que orinar y si nos aguantamos demasiado nos mearemos encima. Que bien podría hacerlo sin problemas al ver esta clase de entes. Otra de las cualidades es que si en nuestro inventario tenemos un libro de habilidades, una vez que nuestro personaje esté descargando toda esa materia fecal, leerá 50 páginas y podrás decir, ¡puf! Terminé ese libro en una cagada. Amigos, les prometo continuación de este video. Quiero compartirles la lista completa. Ya los mencionaré en video con una ligera explicación de cada uno. Muchos de estos ya los había yo tocado en mis videos pasados, por lo que me gustaría hacerte la invitación a que los veas y me comentes qué te han parecido. Con esto yo me despido y vuelvo a decirte que espero hayas tenido una excelente Navidad y pases un bonito fin de año. Te espero en el próximo video y sin más yo me retiro. Mi planeta me necesita. Estás Noobgrady.